reunimos todos cual hermanos para estudiar de ti la salvación y recibir de tu palabra santa grandes lecciones de tu amor, Jesús. Llénanos, transfórmanos, guíanos, oh Salvador. Somos tu escuela, tú eres el maestro, escuela de esperanza y amor. Un buen día, feliz sábado para mis hermanos adventistas de la iglesia de Nipomo, pero también en el mundo entero. A los adventistas es un gozo para mí compartir con ustedes la lección de escuela sabática en esta mañana, pero nos gustaría comenzar primeramente con una oración. Querido Dios, en esta mañana de sábado queremos que mientras abrimos tu palabra, mientras estudiamos la lección, nos ayudes a entender y a comprender lo que hemos estudiado a través de toda la semana y que tu presencia nos acompañe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primero que todo, quisiera enviarle un saludo a todos mis hermanos. Quisiera consolarles con este asunto del coronavirus que ha afectado toda nuestra nación, nuestro mundo. Queremos que sientan la paz de nuestro Señor, la confianza de nuestro Señor y su protección para todos. Realmente, como se ha dicho, las iglesias están cerradas, los templos, pero nuestros hogares están abiertos para seguir escuchando la palabra de Dios, para seguir reuniéndonos. La lección en esta semana tiene su título Del polvo a las estrellas, y como texto central, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. En la lección de toda esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 12 de Daniel, y es el último capítulo. Es triste que se acaben las profecías, a muchos nos animan el estudio de las profecías. Por eso es el último capítulo que vamos a estar mirando. En la introducción nos presenta que el libro de Daniel comienza con Nabucodonosor cuando invade a Judea o a Jerusalén. Pero al mismo tiempo el libro de Daniel concluye con Miguel, que se levanta para libertar al pueblo de Dios. Justo al final del libro, en el capítulo 12, Dios resuelve todo en beneficio de su pueblo. Daniel y sus compañeros se mantienen fieles a Dios en medio de la crisis, en medio del exilio allí en Babilonia, y por lo tanto muestran sabiduría incomparable en medio de las pruebas, en medio de los desafíos del exilio. En la introducción también podemos contemplar que el pueblo de Dios, nosotros en el tiempo del fin, también nos mantendremos fieles, especialmente durante el tiempo de angustia, que dice Daniel 12:1. Experimentarán sabiduría como una virtud personal. El pueblo de Dios en estos últimos días de desafíos, en estos días de angustia, experimentaremos también sabiduría. Nos comprometeremos como consecuencia de esa sabiduría a guiar a otros hacia la justicia para que conozcan del Salvador. En la introducción también podemos observar que algunos morirán y serán ejecutados y por lo tanto volverán al polvo, pero resucitarán para la eternidad. Este es el mayor gozo que nosotros tenemos, saber que aunque muramos, vamos a ir a las estrellas, al cielo. Está hablando de una resurrección, de algo que va a estar sucediendo en un futuro. Miguel, nuestro príncipe. Cada capítulo de Daniel ha comenzado mencionando a un gobernante pagano.
un gobernante que no tiene que ver nada con el pueblo de Dios. Pero a diferencia, el capítulo 12 de Daniel comienza totalmente diferente. Comienza con un gobernante, pero el gobernante es el príncipe divino que se levanta para libertar al pueblo de Dios de las manos de los enemigos. ¡Qué gozo saber que el capítulo termina de esta manera! El tiempo de angustia es un periodo que se extiende desde la caída del papado del 1798 hasta la resurrección en el tiempo del fin, según Daniel capítulo 12, versículo 2. Vemos esta escala, donde podemos contemplar dónde comienza el tiempo de angustia, desde el 1798 hasta la resurrección, hasta el tiempo del fin. Hasta hoy, podemos decir que han pasado 222 años de este tiempo de angustia, pero todavía falta más hasta el momento de la resurrección. Vemos que desde el 1798, 46 años más tarde, en el 1844, después de Cristo, Jesús está intercediendo en el santuario celestial por sus hijos. Comenzó su obra en el santuario celestial. Así que desde el año 1844 hasta el día de hoy han pasado 176 años donde Jesús ha estado intercediendo por sus hijos. Por eso nosotros no deberíamos temer, porque Dios está a nuestro lado. Miguel, nuestro príncipe. Se levantará Miguel. ¿Cuál es el significado de Miguel? ¿Quién como Dios? Daniel. A través de todos los libros de Daniel se presenta el personaje de Cristo con diferentes nombres. En Daniel 7 lo presentan como el Hijo del Hombre. En el capítulo 8 como el príncipe de los ejércitos. En el capítulo 9 como el Mesías príncipe. Recuerden lo que ha dicho la profecía, que este Mesías va a ser ungido en el año 483, fue ungido. A la mitad de la semana, la última semana de los 70 años, se le quitará la vida al Mesías. Y este es el Mesías príncipe que se presenta en el capítulo 9 de Daniel. En el capítulo 10, el ser celestial poderoso que se presenta ante Daniel en el río Tigris. En el capítulo 12 se presenta a Miguel como nuestro príncipe. No es más ni menos que Jesús el que se representa en todos estos capítulos. Por eso, se levantará. Al decir que Miguel se levantará, es una connotación militar. Básicamente muestra que Miguel actúa como un líder militar que protege a su pueblo y lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto. ¡Qué gozo es saber que Jesús se pone de pie para estar protegiendo a su pueblo, para protegernos a nosotros en los últimos momentos de la historia, en los tiempos más difíciles del conflicto? En segundo lugar, es un escenario de juicio. Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial. Como hijo de hombre, compadece ante el anciano de días en representación del pueblo de Dios durante el juicio investigador. No debemos de tener miedo, porque Jesús está intercediendo por nosotros. En la parte escritos en el libro, Daniel 12:1 es el momento de la intervención. En este momento de la intervención de Miguel, estamos viviendo nosotros en tiempos de angustias. Y es por eso que interviene por su pueblo. Y es por eso que interviene por sus hijos a los que ama. Hay algunas cosas que van a estar sucediendo en este tiempo de angustia sin precedentes. Por eso nosotros debemos prestar atención y ser cuidadosos para saber que las profecías se van cumpliendo una tras otras. En primer lugar, el Espíritu de Dios se retirará de la humanidad rebelde. ¿Saben lo que significa que el Espíritu de Dios se retire?
El Espíritu de Dios es el que llama la voz, el que nos habla, nos dice, arrepiéntete, cambia de camino, acepta a Jesús. Y ese espíritu ahora se va a retirar de la tierra. En segundo lugar, las 7 últimas plagas se derramarán sobre la Babilonia del tiempo del fin. Qué triste. Serán momentos difíciles donde se van a derramar plagas, donde las personas van a estar clamando. Pero, en tercer lugar, los poderes de las tinieblas se desatarán sobre el mundo. Ellen G. White habla con respecto a este tópico diciendo, al escribir acerca de este tiempo, señala que entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Por lo tanto, el mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Si usted es un buen lector, puede tomar tiempo y leer El conflicto de los siglos, páginas 600, para saber qué fue lo que sucedió en Jerusalén. Es algo que va a estar sucediendo también en estos últimos tiempos, por eso debemos estar atentos. En estos momentos, Dios está sosteniendo al enemigo para que no haga todo lo que quiere hacer. Así que en los libros también escritos en el libro Daniel capítulo 12, dice, pero el pueblo de Dios será libertado durante este tiempo terrible. ¿Cómo seremos libertados? El juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó. Jesús pagó. Jesús es el que se venga. Jesús es el que intercede. Jesús es quien nos perdona. Pero también sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué gozo es saber que tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo es posible? La Biblia menciona 2 tipos de libros celestiales. 2 tipos de libros. El primero es el libro de la vida. ¿Qué contiene este libro? Dice que contiene los nombres de quienes pertenecen al Señor. Aquí le dejamos los textos para que pueda buscarlo en su Biblia, tomar tiempo allí en las Sagradas Escrituras y buscando dónde están nuestros nombres. Los libros que contienen los registros de las obras humanas también. Estos son los libros utilizados en el Tribunal Celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. Este segundo libro contiene los nombres y las obras de cada ser humano. Es como una base de datos. Cuando usted comete un error, un representante del gobierno, un policía o alguien le pide su ID, en una base de datos busca toda la información de su vida. Cuanto más Dios no tiene en los cielos la información de nuestra vida completa. Dios conoce todo. Nuestros actos, nuestras acciones están registradas en este libro que contiene los registros de las obras humanas. Pero bien, una vez que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio. Es interesante que cuando yo me bautizo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, se escribe mi nombre, Yomar Bartutis. Fue perdonado con la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Hace algún tiempo atrás comencé una campaña en una iglesia llamada Watsonville. Primer día y segundo día de la campaña comenzó a ir una familia. Comenzó a ir a un niño de 12 años, casi 13 años este niño. Hice el llamado y ese niño se levantó y aceptó en el llamado
comprometerse con Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? La tercera noche nos llamaron porque el niño había tenido un problema, una enfermedad muy grave en su corazón. Su corazón dejó de funcionar normalmente. Mamá, yo sé que me estás escuchando en esta mañana. Yo quiero decirte, solamente por ese niño aceptar a Cristo Jesús ese día, aunque no pudo participar más en todas las conferencias, ese nombre está también escrito en el libro de la vida. Es de gran gozo que oigas esto. Mamá, va a haber una resurrección. La resurrección en Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, tienen dos verdades importantes, o varias verdades importantes. La metáfora de que de los que duermen, la resurrección venidera. Primera Tesalonicenses 4:13. No hay un alma inmortal que habite en el cuerpo humano. Cuando nosotros leemos Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido. Su odio, su amor, su envidia, todo fenecieron ya, y no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando una persona muere, todo se va. Ya no sabe más qué sucede aquí en este planeta. No sabe más qué es lo que sucede debajo de todo el sol. Va a haber una resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, nos explica cómo va a ser esta resurrección. Dice, no todos dormiremos, es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Miren qué rápido puede abrirse y cerrar el ojo. Es algo bien rápido. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿por qué razones no necesitamos temerle a la muerte? Claro, somos seres humanos. Tememos. Hay algo dentro de nosotros que teme morir porque no nacimos para morir. Nacimos para tener vida eterna, para vivir para siempre. Pero ¿por qué razones no deberíamos nosotros temerle a la muerte? Número 1. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hay promesas a los fieles. La muerte es un enemigo vencido. No debemos tener miedo porque Jesús venció a la muerte con poder. Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba y asestó el golpe fatal a la muerte. Como Jesús lo hizo, como Jesús fue victorioso, nosotros también podemos ser victoriosos. Debido a que Miguel se levantará, aquellos que le pertenecen también se levantarán de la tierra de polvo para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. Qué lindo, qué gozo, mamá. Tu niño se va a levantar en ese momento y es por eso que ahora tú debes prepararte para recibir a ese niño que Jesús quiere darte en ese momento de la resurrección. El libro sellado, Daniel 12:4. La ciencia aumentará. Algunos científicos, algunos teólogos han interpretado la parte de la ciencia aumentará como una predicción del progreso científico. Claro, la ciencia ha aumentado
la computadora, el teléfono, la forma de operar, la forma de los carros, los aviones. Ha habido una modernización. Pero el contexto en el que está hablando Daniel parece indicar que el correr de aquí para allá se refiere a buscar en el mismo libro de Daniel. Daniel fue una pieza oscura de la literatura durante siglos. Sus enseñanzas y profecías continuaron siendo misteriosas. Como ejemplo tenemos los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad y la obra del cuerno pequeño. Todos estos mensajes estaban oscuros y aún Daniel estaba escribiendo en su tiempo y no sabía qué era lo que escribía. ¿Por qué? Porque estaba oscuro. Era un libro sellado en aquellos momentos. Pero a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, siglo XVII, cada vez más personas, más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Recién en el tiempo del fin, el libro finalmente se abrió y su contenido se dio a conocer de manera más completa. Elena de White, que dice, desde el 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, el conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje de un juicio cercano. Conflicto de los siglos, páginas 536. El libro sellado al final del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, con énfasis en la segunda venida de Cristo, que Cristo estaba más cerca, Cristo venía pronto. José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur, Guillermo Miller aquí en el país de los Estados Unidos, junto con una hueste de muchos estudiantes de las profecías, basándose en el estudio de la profecía de Daniel y Apocalipsis, declararon que la segunda venida de Cristo Jesús estaba más cerca. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora del movimiento mundial. Cristo ha venido. Y terminamos con la última parte, el tiempo de espera. Daniel 12, del 5 al 13. ¿Cómo concluye el libro? Curiosamente, esta escena final concluye al lado de un río. El término usado es Jord, que generalmente designa el río Nilo, y nos recuerda el Éxodo, y muestra así que como el Señor redimió a Israel, redimirá a su pueblo en el tiempo del fin. Por eso se dan 3 calendarios proféticos. El primero es 1260 años, 1290 años y 1335 años. Y aquí tenemos en esta escala cuándo debería comenzar para contar estos años. Debería comenzar en el año 508. ¿Qué sucedió en el año 508 después de Cristo? Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento allanó el camino para la unión entre la Iglesia y el Estado que prevaleció a lo largo de la Edad Media. Así que, si nosotros tenemos 508 y le sumamos 1290, ¿qué número nos da? ¿Usted puede ayudarme? ¿Cuánto les da? 1, 2, 3, a ver si le da lo mismo que a mí. Muy bien, nos da 1798. Desde el año 508, si sumamos 1290, nos da 1798. ¿Qué pasó en el 1798? Dice, por lo tanto, los 1200 días terminaron en el 1798, cuando el Papa del momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Muy bien,
El siguiente que tenemos es la Edad Media. 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo se le llama el periodo de la Edad Media o la Edad Oscura. Fue la edad, el tiempo donde murieron alrededor de 50 millones de cristianos por la causa de Jesús. Y este es el siguiente, que es 1260 años. Es la profecía de la Edad Media. Muy bien. Ya tenemos el 1290 años, tenemos 1260 años y nos falta uno. Si a 508 le sumamos 1335 años, ¿cuánto nos da? ¿Puedes sumar? ¿Cuánto te da? Vamos a ver si da lo mismo. Ok. Nos da 1843 después de Cristo. Aquí sucedió algo extraordinario en la profecía. ¿Qué sucedió? Los 1335 días, que es el último periodo profético mencionado por Daniel, terminaron en el 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza inminente en la venida de Jesús. Las profecías presentan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio. Es cierto que particularmente el libro de Daniel, pero la parte de su profecía se refiere a los últimos días, debían cerrarla y sellarla para el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes que llegásemos a ese tiempo, pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Queridos, el hombre de pecado, que también es llamado el ministerio de iniquidad, el hijo de perdición, el inicuo, representa el papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en el 1798. Pero en este tiempo de espera, que es nuestra última parte, yo quiero decirte, la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso a toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha se debería proclamar el mensaje de la segunda venida de Jesús. Hoy es tiempo de seguir esperando. Hoy es tiempo de seguir anunciando al mundo que Cristo Jesús viene pronto, que ya el tiempo está cerca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos para terminar. Querido Jesús, bendícenos, guárdanos, para que las promesas de tu palabra se cumplan en nuestra vida y sigamos predicando el mensaje de la segunda venida. Dios, bendice a tu pueblo en medio de esta crisis y que podamos ser más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos tu escuela, tú eres el maestro, escuela de esperanza y amor. Llénanos, transfórmanos, guíanos, oh Salvador. Somos tu escuela, tú eres el maestro, escuela de esperanza.